Presentamos a Tatiana Cloutier. Hace unas horas platicamos con ella aquí precisamente en Voto por México. Tatiana Cloutier es la coordinadora de los voceros de Claudia Sheinbaum y que nos habla de lo que se puede hacer, porque en precampañas poco pueden hacer, en las intercampañas también. Bueno, dice que poco se puede hacer, no se puede llamar al voto, y esto es algo de lo que el equipo cercano de Claudia es lo que comenta en esta entrevista Tatiana Cloutier. Tatiana, hay quien dice que ya esta es que ya es un hecho, de alguna forma que ya va a ser una elección de Estado. ¿Tú qué piensas de esto y en todo lo que ha dicho? Primero me parece triste y me parece perverso hablar. Primero que nada digo, el hablar de esto como tal, estaríamos pensando de entrada que no tenemos el más mínimo derecho y que nuestro voto, y voy a hablar de voto en este momento, no pidiendo el voto para que el INE no nos sancione a ninguno de los dos, el decir nuestro voto, nuestra opinión no cuenta. Y esto no es nada más que una cuestión desafortunada y de la cual nos quieren venir hablando, y me parece delicado, y voy a sacar de aquí mi acordeón porque ahorita te voy a mencionar algunas cosas en esta vinculación, en donde estamos hablando, por ejemplo, de esta marcha del 18 de febrero. En esta marcha del 18 de febrero... ¿Mande? En defensa de la democracia, como se le llama. Así es, fíjate nomás, Lorenzo Córdoba, quien era el presidente del Instituto Nacional Electoral, es decir, de un órgano autónomo, está jugando el ridículo papel y el soberbio papel y el contradictorio papel de defender un proyecto en contra, y digo en contra, de lo que él mismo ha criticado. Hablan de una elección de Estado y se supone que el Instituto Electoral tenía un referee y él se ha comportado a la altura de las circunstancias como un miembro más de esta coalición. Y lo digo porque fíjate nomás, por ahí andan armando unos grupos en donde se está promoviendo, y te lo puedo decir de esta manera, en donde se está promoviendo de entrada el que entendamos que estamos yendo no solamente estamos queriendo salvar a México de una dictadura. Yo preguntaría si estuviésemos en una situación en donde la democracia no estuviera en nuestro país, esta conversación que estamos teniendo tú y yo no se podría estar dando. Este evento de todos los días que vemos, y repito, de comentarios a favor, en contra, del propio presidente diciendo y expresando de los gobernadores, gobernadoras, de candidatos y candidatas, sería una farsa. No podrían estar hablando. Tú y yo conocemos por nuestra propiedad lo que es vivir en un estado represor, ¿sí? Y yo te puedo decir, yo por ejemplo podría hablarlo ahorita en Nuevo León. En Nuevo León, cuando tú te vas contra el gobernador del estado, el gobernador actúa en consecuencia, le ha cortado el agua, le ha cortado servicios a familiares de quienes se han opuesto a él, les ha mandado al instituto, no al instituto, al órgano que los ejecuta vinculantemente en términos financieros. Entonces no podemos estar hablando de una falacia en donde podemos permitir que se ponga en juego que estamos viviendo en una democracia. Tenemos medios de comunicación que actúan a libre albedrío, muchos de ellos veladamente en contra del presidente, muchos de ellos veladamente, o algunos de ellos que comparten la visión del presidente, y otros hacen la labor que le corresponde a la prensa, que es de informar a la ciudadanía y cumplir con este derecho al que tenemos de estar informados. Por otro lado, tenemos una cantidad de elementos que muestran que estamos en una democracia. Entonces, aquellas y aquellos que andan diciendo, entre ellos el propio Lorenzo, que va a encabezar un movimiento para defender la democracia, es ridículo y es entrar en una etapa de asustar a la población y meterle en una psicosis delicada, en donde esto, tú y yo sabemos perfectamente, es totalmente falso. Entonces creo que este es uno de los puntos importantes en los que, me regreso a tu pregunta original, no hay trámite. Estamos, bien, y la sociedad ahorita lo ha mostrado preferentemente en un 2-1 o 3-1,
un gane de Claudia si el proceso electoral se llevase el día de hoy. ¿Qué nos lleva a esto? Nomás y ya me callo para dejarte, es decir, esto es como en el béisbol. El juego no se acaba hasta que se acaba y siempre hay que estar alerta y haciendo lo máximo posible para poder que esto que el día de hoy está plasmado en las encuestas se lleve el día 2 de junio a convertir en una realidad. Y ahora sí me detengo. Se muestran avances, las métricas que presenta el tener seguridad. Sin embargo, sigue siendo es un reto enorme, es un reto y ahí está plasmado. Es un reto enorme. Sí, ahora, ¿cuál es el plano? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede controlar? ¿Hay una atención especial a este gran problema? Vamos a ponerlo y esto será parte, ¿no? Vamos a ver y te lo voy a contestar como con 3 temas. Primero, sí, algo de lo que el presidente ha trabajado mucho es atender las causas para ir quitándole al crimen organizado, a las fuerzas oscuras, como le queramos llamar, irles quitando esa fuerza que permite ser como las semillas que germinan a favor de ellos, ¿no? Esa es una tarea. ¿Se ha logrado? Se ha construido y se van viendo números, repito, venimos con 12 años, y no me gusta voltear a ver esto, pero es una realidad, en 12 años en donde la cabeza de la seguridad está ahorita detenido en Estados Unidos por vínculos con el crimen organizado. Yo te voy a decir, yo me dediqué a estudiar y a promover todo este tema de cultura de la legalidad muchos años aquí en Nuevo León, inclusive preparé los cursos para preparatoria para la cultura de la legalidad y analizamos los países o los estados me estoy hablando internacionalmente hablando, donde han enfrentado este tipo de situaciones y toman como 10 años meter la reversa cuando la gente empieza a caminar, a meterle la reversa de forma conjunta. ¿A qué me refiero? A donde el Estado, la sociedad y los gobiernos, tanto a nivel municipal, estatal y federal, deciden jalar en el sentido correcto. Me regreso a responderte, ¿sí? Estaba el otro día la doctora Claudia Sheinbaum en Guanajuato. Y curiosamente, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Estado de México y Michoacán son los 5 estados en donde existe más este tema de homicidios dolosos y toda esta parte difícil en el país, ¿sí? Y decía la doctora, los estados, es decir, los gobernadores o las gobernadoras, tienen que hacer su tarea, no es como le toca al gobierno federal, no, dice, yo cuando estuve como jefa de gobierno lo atendí, y repito, bajaron los homicidios dolosos en 58%. Esto quiere decir que se puede. Y repito, 58% bajarlo, el otro restante 42% es altísimo como quiera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de vidas de personas y eso no se cuenta como un número. No obstante, estamos hablando que Guanajuato está gobernado por Acción Nacional. Estamos hablando que Chihuahua está gobernado por Acción Nacional. ¿Qué hacen los gobernadores ahí? La gobernadora. Estamos hablando que Jalisco está gobernado por Movimiento Ciudadano. Y si me voy al Estado de México, me voy a Michoacán, en el Estado de México acaba de decidir cambiar de gobierno por lo mismo. Y los números empiezan a tomar, voy a decir cómo se diría, porque los números son tan feos que, ¿sí? Empieza el gobierno estatal a frenar el crecimiento de los números para no ponerlo en positivo, porque no creo que puede darse en positivo como tal en términos de los números, ¿no? El tema de salud, sí, ahora Claudia Sheinbaum decía hace unos días frente a la comunidad americana en México, reconocía que faltaba más para poder mejorar el sistema de salud en este país. Sí, ¿son prioridad? ¿Están en la prioridad de Claudia? Digo, claro que lo están y voy a ponerlo también de otra manera, ¿sí? Hay que verlo otra vez. Y repito, hay 2 cosas que no hay que olvidar en el tema de la salud y la salud, otra vez, la salud también depende de nosotros en forma individual. ¿Qué hago yo para cuidarme, no? En términos de prevención, no quiero meterlo en otro sentido. Tuvimos 2 años de COVID, ¿no? Y esto, voy a decir, obligó a que la autoridad atendiera desde la salud solamente casi un tema, ¿no? El tema COVID, salvar vidas y toda esta dinámica que se generó. Me voy a la otra parte del tema de salud y yo les he dicho mucho,
Recordemos, no sé si volteamos hacia atrás y cuando dicen, cuando el presidente inició el gobierno, ¿cuántos fueron los hospitales o clínicas que estaban inauguradas sin haberse abierto o no equipadas? Y todo eso se vino a crecer y fortalecer para poder empezar a atender eso que quedó mocho en Nuevo León. En Nuevo León, me tocó en el 2021, principios del 2021, acudir con Zoello como legisladora federal a Apodaca a inaugurar una clínica que se inauguraba después de más de 10 años. Es decir, la población creció y en 10 años no se hizo un espacio para la atención de salud pública. Eso te habla de cómo estaba dejado esto. También la contratación de doctores, médicos especializados, de los especialistas, que hemos visto estas convocatorias que se han hecho para lograr tener más especialistas y el crecimiento de estas contrataciones para poder cubrir aquello que no se cubrió por mucho tiempo. Tatiana, gracias por atender esta charla para Voto por México. Un saludo. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes.